Hola, buenas tardes. Buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos cerrando esta tarde el cuarto Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal y estamos de lujo con esta última conferencia magistral del doctor Gabriel Cámara y Cervera, cuyo título es Capacitación de Maestros por Maestros. Estoy seguro que serán de mucha utilidad sus experiencias en este tema, pues es importante tener en claro hacia dónde vamos, hacia dónde debemos de orientar esta capacitación si buscamos mayor calidad en la formación de los profesionales de la educación. Iniciaremos dándole la bienvenida al doctor Cámara, agradeciéndole mucho su presencia y su participación en, en este cierre con broche de oro del cuarto CONICEN. Como siempre, pues todo lo bueno tiene su término y esta experiencia que hemos tenido esta semana con todas las participaciones, conferencias magistrales, talleres, el concurso de ajedrez, las ponencias han sido verdaderamente extraordinarias. Ha sido un congreso que nos ha dejado mucho y estoy seguro que esta última conferencia del cierre con broche de oro, como decíamos, del doctor Cámara, será muy importante y muy interesante. Para continuar, presentaremos una semblanza del doctor Cámara. Doctor Gabriel Cámara y Cervera, Director General del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Gabriel Cámara y Cervera es licenciado en Filosofía por el Instituto Libre de Estudios Superiores y en Teología de Woodscoot College. Posteriormente, obtuvo el grado de doctor en Planeación Educativa por la Universidad de Harvard. Cámara y Cervera es fundador de las redes de tutoría en México, una pedagogía basada en el diálogo y la colaboración que se implementan en las escuelas públicas en México, así como en varios países de la región y el mundo. Ha sido investigador en el Centro de Estudios Educativos y en el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. También se ha desempeñado como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue asesor de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa de la Secretaría de Educación Pública. De manera reciente, fue consejero técnico de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Es autor de numerosas publicaciones, entre las que destacan serie Lead the Change, The American Educational Research Association, 2011, Un cambio sustentable, la comunidad de aprendizaje en grupos de maestros y alumnos de educación básica, perfiles educativos, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, UNAM, 2010. Otra educación básica es posible, siglo XXI Editores, 2012. El deterioro de la educación básica se revierte al confiar en los maestros y poner a su alcance la capacitación que necesitan. Anuario Educativo Mexicano, UPN, Porrúa, 2007. Y posprimaria comunitaria rural. El desafío de la relevancia, la pertinencia y la calidad. CONAFE, 1999. Es coautor de Comunidad de Aprendizaje, Cómo hacer de la educación básica un bien valioso y compartido. Siglo XXI Editores, 2004. 3 años de posprimaria comunitaria rural, CONAFE, 2001. Y Rural Education, Rural Innovation, Harvard Review of Latin America, 2001. Así como coordinador de tutoría y comunidades de aprendizaje en escuelas públicas multigrado, 1997-2018. México, Aprender con Interés, 2018. Y Enseñar y Aprender con Interés, Logros y Testimonios en Escuelas Públicas, México, siglo XXI, Editores, 2006. Muy bien, para continuar con esta conferencia magistral, le solicitaremos a los presentes, si tienen alguna duda, alguna pregunta que les surja durante la conferencia, pueden hacerlo mediante la sección de preguntas. Al final de la exposición daremos nosotros lectura y se las presentaremos al doctor Cámara, quien tendrá a partir de hoy 35 minutos para la exposición y tendremos después la oportunidad de tener el contacto y presentarles las preguntas que ustedes nos hagan llegar. Doctor Cámara, estamos muy agradecidos, estamos ansiosos de escuchar su experiencia y sobre todo este gran tema referente a la capacitación de maestras por maestros. Muchas gracias. Adelante, le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias a los organizadores del Congreso. Agradezco
especialmente esta invitación para poder compartir con este grupo de investigadores la experiencia que nosotros hemos ido recogiendo a través de muchos años a la base del sistema escolar, ¿no? En comunidades del CONAFE hace años, actualmente de nuevo, o en escuelas multigrado, en telesecundarias unitarias bidocentes, y en momentos a gran escala en escuelas en todo el país, escuelas de educación básica. El título que propuse para esta charla puede resultar sorpresivo, es maestros que capacitan maestros. Recuerden, no sé si todos podrán recordar, que a finales del siglo pasado, esta corriente de volver a la naturaleza, de sencillez, de conciencia más ecológica, produjo obras como el famoso libro El arquitecto descalzo, de Johann van Lengen, que trabajó en Morelos tratando de proporcionar a la mayoría de las gentes los conocimientos básicos de la arquitectura. En Sinaloa, David Werner también se hizo famoso con el libro Donde no hay doctor. No era dar menos de la arquitectura o menos de la medicina, sino lo esencial de la medicina y de la arquitectura. Esto es lo que la frase maestros que enseñan a otros maestros, maestros que capacitan a otros maestros, significa. Y es un aporte muy importante en este momento para las escuelas normales. Y voy a explicar por qué. Porque las escuelas normales tienen como destino elemental, obvio, justificatorio de su razón de ser, el preparar a estudiantes para desempeñarse en el entorno escolar que conocemos. Pero si ese entorno empieza a variar, las escuelas normales tienen que estar atentas para no rezagar su trabajo de lo que se necesita el joven, la joven que va a trabajar en las escuelas, en un entorno diferente. Pensemos nosotros que la escuela siempre ha tenido visiones que tratan de mejorarla. Podemos hablar de una visión ortodoxa, que se resume en el intento de hacer mejores planes y programas de estudio, mejores textos, como está sucediendo actualmente en la Subsecretaría de Educación Básica. Puede ser probar alguna metodología nueva, ¿no? Sea en una área específica, como las matemáticas o la literatura, cómo enseñar a leer, pero son modificaciones que yo podría llamar parciales porque entran dentro de lo que se entiende es el proceder regular de una escuela. Hay otras visiones también que podríamos llamar no ortodoxas, sino heterodoxas. A ver, la famosa intervención intelectual de críticos como Iván Illich, por ejemplo, ¿no? Que llegó a titular uno de sus libros más famosos, Cómo desescolarizar la sociedad. Pero hay otras críticas al sistema escolar que llevan a caminos alternos. Ustedes, todos nosotros conocemos de los esfuerzos
limitados, pero siempre presentes y en algunos momentos en aumento, como ahora con la pandemia. El educar en casa, el homeschooling, que ha tenido una historia accidentada en los Estados Unidos y en otros países, pero sobre todo en Estados Unidos, porque ahí la legislación prohibía el que los chicos, o por lo menos no hacía fácil que los chicos se educaran en sus casas, excepto para grupos religiosos especiales, ¿no? Como los Amish o los, algún grupo particular. Pero ahora con la pandemia, tanto las críticas ortodoxas o las aportaciones ortodoxas como las aportaciones heterodoxas pueden contemplarse en el entorno nuevo que nos abrió la pandemia. La pandemia forzó el cierre de las escuelas como nadie lo hubiera podido imaginar antes. Hubiera sido una catástrofe social si se propone esto. Hubieran dicho los educadores, los políticos, los críticos, la sociedad. Es imposible que las escuelas se cierren. Y es imposible porque la sociedad urbana industrial o postindustrial, la presencia en las escuelas permite a las familias dedicar tiempo a otras actividades. Permite a los padres trabajar y producir en actividades de servicio social o de productividad industrial, de servicios diversos, servicios como médicos, como abogados, etc. Como servidores públicos. Sin la escuela, la vida urbana no sabría o no ha sabido hasta ahora cómo atender a los chicos. Y durante las horas en las que los chicos están en la escuela, además, la escuela tiene la función de educarlos, de no solamente instruirlos, sino también enseñarles disciplina. Y por eso llegan puntuales, por eso se pasa lista, por eso en los grupos la maestra o el maestro ordena las acciones, ¿no? Los chicos tienen que pedir permiso para hacer muchas cosas y están siguiendo las indicaciones del maestro. Con la pandemia, esto desaparece de golpe, como una tragedia que llega inesperadamente. Y lo que esta tragedia nos enseña, que ha sido dolorosa en muchos aspectos, desde luego el humano de pérdida de vidas, aumentar el número de defunciones en una sociedad siempre es grave. Es como una guerra, es como un conflicto, una guerra civil, ¿no? En educación, la pandemia nos enseña algo irrecusable, clarísimo, que nosotros en las escuelas ordinariamente damos por hecho que los chicos se interesan en aprender porque los padres los mandan obligadamente. A un chico no le queda margen para decir no voy, excepto cuando está enfermo o en casos extremos. Pero la inmensa mayoría de los jóvenes, de las jóvenes, de los niños, de las niñas que asisten a la escuela, en las escuelas urbanas, van porque hay un designio familiar que los lleva allá. Diversas razones, pero fundamentalmente están ahí no porque buscaron, pueden algunos buscarlo y estar entusiasmados por estar en la escuela, porque les gusta ver amigos, etc. Pero mi
interesa ahora es subrayar que no están ahí necesariamente porque quieren aprender algo. Obviamente suponen que van a aprender algo, pero es la maestra o el maestro el que indica lo que hay que aprender y el que especifica cómo van a aprender, generalmente en grupo o en pequeños grupos. ¿Y en qué tiempo? Con la pandemia, cuando no tenemos este auditorio cautivo, tenemos que depender del interés de cada niño, de cada niña, de cada estudiante. En las casas, los padres les surgirán a que sigan el programa que les mandan por televisión o a través de un manual, de libro de texto o a través del internet. Pero somos más conscientes de la importancia para el aprendizaje de que el chico tenga ese interés. Y esto nos lleva a algo que empieza a explicar cómo es que maestros enseñan a maestros. Porque descubrimos nosotros, ahora con la pandemia, la importancia de entusiasmar a los chicos. Pero para entusiasmarlos tenemos que llegar a acercarnos a ellos individualmente, porque cada uno de nosotros tiene intereses, disposiciones, habilidades, inclinaciones diversas. No podemos simplemente nosotros presentar un tema de aprendizaje y esperar, sin más, que el grupo, que es diverso, inconmensurable cada uno de nosotros, pueda aprender como desea el maestro o la maestra. Y esto lo vemos nosotros en nuestra propia experiencia. Lo que sabemos nosotros, la habilidad que manejamos día a día, la habilidad de hablar, de compartir, de convivir, de movernos, de tener cuidado de nuestro cuerpo. Esto lo aprendimos porque teníamos esta necesidad biológica necesaria en los humanos de sobrevivir. Nadie nos enseñó a hablar. Había un entorno que nos estimuló a hablar, pero el que aprendió a hablar fuimos nosotros, cada uno de nosotros. Y aprendimos porque tenemos, de nuevo por dotación biológica, la facultad de hablar, la gramática generacional que exploró tanto Noam Chomsky. Todos los humanos hablan, ergo todos los humanos tienen esta dotación biológica, la capacidad de hablar. La expresamos, la sacamos a flote en comunidad, pero es el deseo innato de comunicarnos, de sacar a flote, a sacar al exterior lo que llevamos dentro, esta maravilla de entender, de conocer, que produce el habla y que produce el diálogo en el que compartimos con otros humanos lo que tenemos dentro y lo que otros tienen y lo que hace que la humanidad progrese, crezca culturalmente. Esta socialización es lo que genera la cultura. Bien, coincidamos entonces en algo tan elemental como que aprendemos aquello que interesa a la persona. Y es aquello que nos desafía
a sacar nuestras facultades y empeñarnos en conocer. Si no hay empeño, no hay logro. Estamos hechos para enfrentar desafíos. Los neurólogos te lo dicen. Estamos hechos para encontrar satisfacción enfrentando desafíos. Y se pueden remontar a la época de los cazadores-recolectores. Y te pueden demostrar actualmente, hay un libro famoso, ¿Qué cosa es la salud?, de Peter Sterling, publicado por MIT el año pasado, que hace este recuento de cómo estamos hechos para el desafío y cómo la falta de desafíos o el vaciarnos de desafíos por la facilidad de la vida moderna causa realmente los grandes daños a la salud. Esto lo digo de paso, no quiero entrar a esta materia, pero lo que rescato de estos datos que da la neurología es que nuestra satisfacción profunda humana depende de lo que los neurólogos definen como descargas de dopamina en el cerebro. Y las descargas de dopamina son pequeñas porque enfrentamos continuamente pequeños desafíos que tenemos que resolver con esfuerzo. Y si no tenemos estos desafíos, viene la depresión que en la vida moderna estamos buscando por donde hay puertas falsas, por las drogas, por el alcohol. Y por eso viene la depresión y la hipertensión. El desafío que necesitamos para aprender tiene que ser reconocido por cada uno de nosotros. Si nosotros no lo reconocemos, no va a haber aprendizaje. Va a haber una repetición inteligente, ¿no?, de lo que nos dice el maestro o lo que nos propone el texto, pero una asimilación profunda, como es profundo lo que llevamos continuamente, una lengua extranjera que aprendimos y que manejamos continuamente, o un oficio, o hace unos momentos se veía en la pantalla este concierto, estas áreas de ópera, y veíamos a los músicos tocar con eficiencia su instrumento. La práctica que llevó a estos músicos, a estas sopranos, a cantar de la manera que lo hace, partió de un desafío, partió de una constancia y un esfuerzo por lograrlo, y por eso ahora lo disfrutan. Y el aplauso que se merecen los artistas es reconocimiento de lo que durante tantos años han logrado a pesar de las dificultades incómodos superar. En el aprendizaje escolar tenemos que llegar a esta base elemental de que empalme el interés personal, el desafío que experimenta el estudiante a cualquier edad, con la presencia de alguien, maestra, maestro o un compañero, que entienda la necesidad porque ha vivido algo semejante, porque sabe lo que es aprender a fondo. Y ante esa necesidad de aprender, no la va a contestar o a responder, a atender, dando respuestas hechas, soluciones ya realizadas, sino que va a alentar el esfuerzo para hacer, para ir andando poco a poco hasta que
con el recurso personal se logre el deseo inicial de aprender algo. No dar respuestas, hacer ver, que es el desafío del buen maestro. Hacer ver al estudiante que dentro de él o de ella está la solución de sus dudas, que la riqueza con la que nosotros hemos sido construidos a través de milenios, millones de años de evolución, nos da los recursos para aprender a asimilar la cultura, transformarla y seguir aprendiendo. Por eso mencioné yo lo del arquitecto descalzo o de el médico descalzo, para usar una comparación que me sirva de apoyo. El maestro descalzo o el capacitador descalzo. ¿Qué significa esto? Significa que este maestro va a ofrecer a sus colegas, sobre todo a sus colegas, lo elemental del aprendizaje. Lo nuevo que quiero yo resaltar en las escuelas, que la pandemia nos está indicando es importante, es fundamental, es que entre los maestros, sobre todo de escuelas en los márgenes del sistema, en las comunidades que atiende el CONAFE, con el que estoy sumamente ligado, no únicamente por ser ahora el director, sino porque desde hace 25 años hemos estado trabajando en los márgenes del sistema como ocasión extraordinaria de investigación educativa, no como acto generoso de filantropía o de solidaridad social para atender a lo más despoblado, a lo más desprotegido. Socialmente hay que darles todo lo que necesitan estas comunidades, de lo que tienen derecho. Eso no lo pongo en duda. Pero ojo, cuando nosotros vemos a las escuelas multigrado, unitarias, o a las comunidades del CONAFE como algo menos deseable, hay que tener cuidado en no confundir deficiencias muy dolorosas, carencia de servicios, pobreza, discriminación, poca atención política, civil, con lo que es imperecedero porque viene con la dotación humana, la capacidad de aprender, y no solo de aprender, sino de enseñar. Y eso es lo que hace años descubrimos con más claridad en los márgenes del sistema. Lo sabemos cada uno de nosotros, que lo que de veras aprendimos, lo aprendimos por interés y en un entorno de afecto y de apoyo para que nosotros sacáramos lo que ya tenemos dentro, no para apaciguarnos y someternos a lo que otro sabe, sino para liberarnos de esta idea de que solo unos son capaces de enseñar y a otros nos toca solo la tarea de aprender y de recibir. Todos somos capaces de enseñar y aprender por dotación biológica, como he estado diciendo. Y esto que nació en el CONAFE hace años, 25 años, cuando por circunstancias curiosas de política educativa tuvimos que salir del CONAFE, esto pasó
naturalmente a promoverse en telesecundarias unitarias y bidocentes en el estado de Zacatecas y Chihuahua. Y esto siguió prosperando, hasta que un subsecretario de Educación visitó una pequeña telesecundaria unitaria en el municipio de Villa de Cos, en la población de San Ramón, y se dio cuenta de que en la sencillez de esta telesecundaria unitaria se daba el aprendizaje, la convivencia que más se deseaba en el entorno educativo más exquisito de una escuela urbana, con los mejores maestros, con los estudiantes mejor alimentados y mejor cultivados en una casa, con libros, con padres que inducían a seguir aprendiendo. Y la realidad que destaco ahora es que esto que se ha ido en estos años multiplicando entre los maestros, a veces con apoyo oficial, con tolerancia de las autoridades, y que continúa con o sin apoyo de la autoridad, demuestra que ha tocado el fondo del aprendizaje, que es haber persuadido a la persona que esta manera de aprender, esta manera de enseñar, es la que responde a su dignidad profesional y en el estudiante a su capacidad de aprender. Hice un sondeo con los compañeros, no solamente dentro de CONAFE tenemos que esta práctica que yo llamo artesanal de ofrecer lo que uno sabe a quien quiere aprenderlo, dedicarle tiempo, lo que llamamos relación tutora. Esto es la práctica ordinaria en el CONAFE. Y en el CONAFE podemos hablar de cientos de miles de instructores comunitarios o líderes comunitarios que lo practican, o de figuras educativas que los capacitan de esta manera, y figuras educativas que se capacitan de esta manera entre ellos. Pero ahora quiero hablar de algo que interesa directamente a los normales. ¿Quiénes en el sistema regular actualmente, en estos meses, en esta primera mitad del 2021, quiénes capacitan a otros maestros? Maestros que capacitan a otros maestros. Hice un sondeo entre los maestros conocidos y pedí al maestro Juan Pedro de Colima, y me dice, en lo que va del año, aprovechando este descubrimiento maravilloso que permitió la pandemia del uso de las redes, del uso del Internet, de la posibilidad de comunicarnos individualmente con cada uno de nuestros maestros a través del Internet. Dice, 210 de mis maestros, él es funcionario allá en Colima, de mis maestros, sobre todo de escuelas unitarias, han dado y recibido tutoría unos de otros. ¿Qué significa han dado y recibido tutoría? Que a través del Internet se ponen de acuerdo para que un grupo de maestros que no conoce esta práctica la conozca de otro tanto de maestros que sí la conocen. Para ponerles un ejemplo, esto fue a finales del año pasado en Colima. El maestro Pedro Manuel
dijo, necesito yo capacitar a 150 maestros. Y la red de maestros que viene practicando eso desde hace años, repito, con o sin apoyo oficial, le consiguió dentro de Colima y fuera de Colima, de otros, creo que 11 estados, hasta de Argentina, de Buenos Aires, un argentino que ha venido a México y ha tomado esto, capacitaron individualmente 150 tutores a 150 maestros de la coordinación del maestro Pedro Manuel de Colima. Pregunté yo en Puebla y me dicen que hay 172 maestros que viven estas prácticas, sobre todo de telesecundaria. En Querétaro, 45. En San Luis Potosí, 30. En Nayarit, 860. De Nayarit, la semana pasada participé yo en la capacitación de toda la zona indígena de Nayarit, del Nayar. El coordinador regional, convencido de esto, ha estado trabajando de esta manera. Los temas son los temas del programa. La enorme diferencia es que se ofrece solo lo que sabe cada maestro. Lo que sabe y lo que ha experimentado, lo que ha reflexionado, porque solo de esa manera puede intuir, leer en el ánimo de su tutorado, de su discípulo, colega maestro, qué es lo que se le dificulta para entender el tema que quiere aprender. Y es fundamental que se le dé libertad al aprendiz para que escoja del repertorio del maestro, de la maestra, lo que quiere aprender. Y que se le dé todo el tiempo que pida el aprendizaje. Como ustedes ven, esto pone de cabeza lo que nosotros como maestros hemos hecho durante muchos años. Nos hemos presentado a la clase y desde el pizarrón o desde nuestro escritorio les decimos, hoy vamos a ver esto. Abran su libro o les ponemos en el pizarrón el problema que queremos desarrollar. No les preguntamos si quieren ver ese tema. Lo imponemos nosotros y nos defendemos porque es lo que la dosificación nos pide. Estamos muy atrasados en matemáticas y hay que ponernos al día. Y lo tenemos que ver en el tiempo de la clase. Si es primaria, tenemos más margen. Si es una secundaria, difícil. El toque de la campana es perentorio. ¿Cómo es que ponemos nosotros el aprendizaje en función de un tema que nos llega de fuera? El aprendizaje que es tan personal, tan individual, lo ponemos en función de el tema que marca la autoridad. Ni siquiera el maestro, porque el maestro sigue en forma paralela la posición del estudiante. Recibe esta indicación de su director, de su supervisor, de su jefe de sector, del equipo técnico estatal o central. Y no estamos nosotros respetando el ritmo, el paso de cada estudiante.
Si no dirigimos nuestro propio aprendizaje, no aprendemos a aprender. Aprender a aprender significa llevar las riendas de nuestro aprendizaje, explorar lo que nos sorprende, tratar de responder a una dificultad que nos impide avanzar, tratar de darle la vuelta, tratar de superarla, pero tiene que ser la decisión de cada estudiante. No podemos avanzar al mismo paso todos. Por eso yo creo que en la escuela hay violencia. Una explicación es que no nos respetamos porque no respetamos el paso de cada uno. Y finalmente, en el tiempo que decide una institución tan solemne como la escuela. Acuérdense cómo los chicos el primer día que llegan a la escuela lloran. Los papás tienen que estar ahí porque es impresionante. Es una institución estable, organizada, ¿no? Monumental. Entonces, para seguir con la historia, en Guanajuato hay 230. Total, lo que quiero yo decir es que esta realidad que no está estorbando, que no interrumpe la dignidad del maestro, al contrario, la exalta, que no se opone al tiempo de clase, solo que subordina el tiempo al aprendizaje, que no interfiere con el contrato laboral del maestro, que no interfiere, que no pone en jaque al sindicato. Es decir, es algo que los maestros mantienen como movimiento social. Y recuerden que la definición de movimiento social es algo que viene de una visión particular que comparte por beneficio profundo, por beneficio real, que corresponde a su interés profundo, un grupo de personas. Y en este caso, cuando yo hablo de maestros que capacitan maestros, son maestros que se comparten esto. ¿Para qué? Para mejorar su profesión y para mejorar algo muy importante, su relación personal. Esto es la constante en los testimonios que dan quienes viven esta práctica. Y hay infinidad de videos, de escritos que hablan de esto. Y hay también toda una serie de explicaciones teóricas de muy buenos educadores, de muy buenos investigadores, ¿no? De dentro y fuera de México, ¿no? De Argentina, de Perú, de Estados Unidos, ¿no? Cuando John Hattie, el experto neozelandés que trabaja en Australia, en la Universidad de Melbourne, vio el documental Maravillas, en el que nosotros hace años en Zacatecas quisimos dar a conocer esto, y que se hizo famoso por su estudio El aprendizaje visible. El título de ese libro, que salió en el 2009 y que se ha repetido indefinidamente, ¿no? John Hattie, cuando vio el documental, dijo: aprendizaje visible en escena. Ahí se ve. Entonces, esto que se ha estudiado, que no está sacado de la manga, se realiza de la manera más profunda, más permanente en esta red de maestros que capacitan a otros maestros. Y lo que propongo es que nos aprovechemos, los que de alguna manera tenemos que trabajar en la capacitación docente, nosotros en CONAFE, ustedes en las normales, de esta realidad que beneficia a todos, no deja fuera a nadie.
Cuando hablamos de inclusión, pensemos que mientras no nos dirijamos individualmente a cada uno de las niñas, los niños, los jóvenes con los que trabajamos, difícilmente podemos decir que se incluyen porque están en el mismo grupo, porque les decimos las mismas verdades o porque les hablamos con el mismo afecto. Inclusión significa compromiso personal. Aceptar a la persona como es, a cada uno. Y tenemos que hacer espacio. Tenemos que abrir la investigación a ustedes, investigadores de educación normal, para que vean esto, para que profundicen en el tesoro que es cada uno de nosotros, porque tiene la capacidad no solo de aprender, esto es lo que damos por entendido, sino también de enseñar. Y que el maestro no se sienta obligado a ser el único dispensador de conocimiento, sino que comparta con sus estudiantes la capacidad de enseñar y genere comunidades de aprendizaje. Esto es lo que proponemos nosotros en estas redes de tutoría que hemos impulsado, pero que ahora los maestros llevan con la dignidad profesional de los que se saben competentes para producir el cambio radical que necesita el país en este momento. Los resultados de estos maestros en sus exalumnos son los que confirman la ventaja de proceder en relación de iguales. Ver la educación como acto de amistad en diálogo de iguales. Pero esto verlo entre los docentes y entre los que se dan tutoría, lo mismo son directores de escuela que maestros de banquillo, como se dice, que supervisores, que jefes de sector. ¿Por qué? Porque estamos nosotros dando lo esencial del aprendizaje. Estamos sentando las condiciones fundamentales en las que el aprendizaje tiene lugar y por eso podemos decir que son maestros descalzos, como se hablaba del doctor descalzo o el arquitecto descalzo. Estamos nosotros confiados de que esto ya arraigó en el sistema de educación e invitamos a los colegas investigadores a que lo profundicen. Estamos abiertos a compartir. Les agradezco pues de nuevo esta oportunidad y les reitero el deseo de estar con ustedes, compartir dificultades, esperanzas, logros, etcétera. Muchas gracias al Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal y a las personas que lo hicieron posible. Muchas gracias, doctor Cámara. Es muy interesante lo que acabamos de escuchar de estas comunidades de aprendizaje, de este sentir y de construir un aprendizaje entre iguales de una manera diferente, de una manera interesante, el lograr que el interés del estudiante sea quien guíe la comunicación, la comunidad, la comunión entre maestro y entre tutor, entre maestro-alumno, es muy interesante. Es sin duda una alternativa que llevará al análisis con profundas reflexiones sobre las posibilidades infinitas que se pueden dar en este sentido. La pandemia nos ha demostrado que somos capaces de innovar, de reflexionar, de reconstruir las cosas que se han venido dando por sí en el transcurso de la historia de la humanidad. Lo felicito, sinceramente, muy interesante cada una de las acepciones que nos compartió esta tarde. Creo que muchos de mis compañeros investigadores, maestros,
docentes normalistas, estudiantes normalistas entenderán la perspectiva de esta gran labor que no es una labor de un día, de la construcción de un día, sino que ha sido de una experiencia como nos compartía de muchos años y que ha sido construida por muchos maestros en su experiencia diaria. Esto es sin duda muy importante. Le comparto primeramente una pregunta, doctor, si usted es tan amable de contestar. Es de Juan de Dios Isenco, que le envía saludos desde Colima. Y la pregunta planteada es la siguiente: ¿qué falta hacer para que en los planes y programas de educación exista la participación de los maestros? Adelante, doctor Cámara. No puede haber pregunta más oportuna, porque antier me buscó la subsecretaria de Educación Básica, la maestra Marta, para pedirme que le diera los nombres de 2 maestros que viven esta práctica para que formen parte, que se integren regularmente, aunque será a distancia, que se integren regularmente al equipo en la subsecretaría que está elaborando los nuevos planes y programas. Los nombres de las maestras, le dimos el nombre de la maestra Zoila Aguilar, de San Luis Potosí, que tiene años de practicar esto en las telesecundarias de San Luis Potosí. Y le dimos el nombre del maestro Pedro Manuel, de Colima. Ya están ellos en contacto con la subsecretaria. Este es un principio, ¿no? Pero hay que multiplicarlo, hay que subir nuestras voces para que los maestros realmente sean los actores del cambio educativo. Es lo que yo puedo decir. Si el cambio educativo no está en los maestros, no existe. A ver, y yo cito mucho una frase de Wendell Berry, que es un filósofo ya muy grande, granjero de Kentucky, autor de muchos libros. En uno de ellos dice, una política pública, en este caso políticas educativas, como serían nuevos planes y programas, una política pública tendrá efecto en la medida que lo que propone ya se esté realizando a la base del sistema. La confianza que nos da la relación tutora para que pueda hacerse política es que ya se está realizando. Ya hay maestros que capacitan maestros. Hay una red muy amplia de maestros y de exalumnos y de alumnos que están viviendo esto. Esta es lo que puedo preguntar, una pregunta que se me hizo de lo mejor del día. Muchas gracias. Y retomando uno de sus comentarios que más me impactó, es la parte que hablaba del entusiasmar a los alumnos, del entusiasmarlos y de crearles ese interés de aprender, que es fundamental para el desarrollo de estas comunidades. En ese sentido también las políticas públicas, las políticas educativas deben de entusiasmarnos a los maestros. Cuando logren estas políticas entusiasmarnos, como bien lo dice usted, tendremos ese complemento de las políticas públicas del gobierno con el entusiasmo y la participación y el sentirnos los maestros parte de y apropiarnos de esas mismas políticas. Le quiero compartir un comentario de René Carrillo García, en el cual nos comparte, dice que las experiencias
muy gratificantes que se viven en los medios rurales marginados, en las escuelas unitarias o multigrados. Es ahí donde realmente ves como docente las grandes necesidades de nuestras gentes y el abandono del sistema educativo nacional. Pero estas escuelas siguen adelante. Felicidades a quienes han enseñado en este tipo de escuelas. Creo que muchos de los aquí presentes iniciamos nuestra labor en una escuela multigrado o en una escuela unitaria, ¿no? Como es el caso de mi experiencia. Y es muy gratificante y es algo que te marca durante toda la vida profesional. Si me permite, le comparto otra pregunta que dice lo siguiente: de acuerdo a su vasta experiencia, ¿a quiénes o por quiénes debemos ser capacitados para dejar de ser uno de los países que no han podido reanudar las clases presenciales dentro de esta pandemia? Adelante, doctor Cámara. Bueno, el título de la plática, Maestros que capacitan maestros, es la respuesta que puedo dar y únicamente explayo un poco lo que significa esto. A ver, todos recordamos como alumnos las ocasiones que siempre se dan, en las que acudimos con alguna duda, algún desafío que sentíamos por dentro, a la maestra o al maestro, y la maestra o el maestro nos dio el tiempo, a nosotros en particular, y nos abrió un horizonte de seguridad, de confianza, de que podíamos nosotros aprender. Esto hay que hacer todos los días, que sea lo ordinario, no la excepción en la escuela. Y la única manera que yo veo es que nos atendamos unos a otros individualmente, que formemos colegiados dentro de la escuela o fuera de la escuela, entre grupos de escuelas, y nos demos tutoría. ¿Pero qué significa nos demos tutoría? Que nos veamos cara a cara y tengamos la confianza de acudir con alguien que sospechamos sabe más que nosotros. Y le digamos con humildad y con alegría en el fondo, porque vamos a salir de la duda, qué es lo que queremos aprender. Y que es una espina que tenemos ahí clavada porque en nuestro oficio docente no hemos podido resolver. A ver, seamos sencillos. En mi experiencia he preguntado a maestros qué es lo que quieren aprender. Y les confieso que una reacción casi regular es que el maestro me diga: es la primera vez que en una capacitación me preguntan qué es lo que yo quiero aprender. Generalmente las capacitaciones las decidimos nosotros desde fuera, invitamos a los maestros para que reciban nuestra explicación o lean algún texto que les damos, que lo reflexionen, pero no les preguntamos qué es lo que cada uno de ellos quiere aprender. Y hay veces, no es raro, que un maestro de educación de escuela unitaria o una maestra nos diga: oiga, yo lo que quiero dominar bien son las fracciones. Bueno, pues eso vamos a ver. ¿Por qué pensar que las fracciones son menos importantes que otras cosas? ¿Y por qué pensar que todos debemos de manejar las fracciones bien? No, pues si alguna persona no las maneja bien, ayudarle a que las maneje y las puede manejar. Todos sabemos lo que es una mitad, una cuarta parte en el mercado, entonces manejarlas formalmente, matemáticamente, y saber lo que son fracciones comunes, fracciones semejantes, lo que es la regla de 3, pero hay que dar tiempo.
y lo que necesitamos es entendernos unos a otros con la confianza en la que nos abrimos y con la confianza en la que recibimos el apoyo. Es lo que yo diría, está en nuestras manos. Por eso mi énfasis, maestros que capacitan a maestros. Esto no quita nada a las normales, las enriquece para experimentar, para probar. Mi argumento inicial, el esquema es, si la escuela cambia, la institución que prepara maestros para esta escuela debe acomodarse. Eso es lo que quiero decir. Si hemos visto con la pandemia y con las redes de tutoría que lo que importa es atender individualmente al maestro, primero que nada al maestro, cuando dice la nueva legislación que hay que tener en el centro de la escuela a los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, yo digo, primero que nada al maestro y a la maestra. Si la maestra o el maestro no están en el centro de nuestro interés, no van a poder estar en el centro de interés de los niños y las niñas. Hay que poner orden en nuestras prioridades educativas. Y una de estas prioridades es que se enriquezca la educación normal con lo que ha salido de los maestros mismos, de la experiencia vivida de los maestros. No viene de un grupo de intelectuales, de un grupo de notables que elabora un programa. Por eso la primera pregunta muy pertinente, ¿cuándo van a estar los maestros presentes? Porque son los que saben y necesitan esto. Por eso la respuesta es maestros que capacitan maestros, ya lo están haciendo. Y ahora la subsecretaria ha tomado esto porque en varias ocasiones promoví que nos reuniéramos con ella para que oyera de viva voz de estos maestros lo que significa esto. A ver, me acuerdo muy bien del testimonio del maestro Hernán Plantillas de Nayarit, que tiene él maestría y doctorado, ¿no? Que es supervisor, fue en un tiempo jefe del departamento de telesecundarias, y que le dijo a la maestra Marta, mire, esto yo lo cambio por mis doctorados. Bueno, un poco retórica, ¿verdad? Pero entender el entusiasmo con el que los maestros viven esto. Entonces, entusiasmarnos todos, ¿para qué? Para aprovecharnos todos y mejorar. Muchas gracias, doctor. Lamentablemente, pues se nos termina el tiempo de esta muy interesante charla. Y bueno, las reflexiones son muchas. Creo que el poder hacer como maestros el que entiendan, el que comprendan cada uno de nuestros estudiantes o nuestros compañeros maestros, que el saber está dentro de sí mismo, del interés que uno no tiene por aprender. Muchísimas gracias, le agradezco mucho. Y para finalizar esta charla, me permito presentarle electrónicamente nuestro reconocimiento. El cuarto Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal, a través de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, a través de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora, otorga el presente reconocimiento al doctor Gabriel Cámara y Cervera por haber impartido la conferencia magistral titulada Capacitación de Maestros por Maestros, en el cuarto Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal, con una duración de 1 hora en modalidad virtual. Hermosillo, Sonora, 25 de junio de 2021, firma doctor Mario Chávez Campo, director general de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, y el profesor José Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura. Muy agradecidos con usted, doctor Cámara. Lo invitamos a usted y al resto de nuestros compañeros que están presenciando que nos acompañen en la ceremonia de clausura de este cuarto Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal. Muchísimas gracias. No, yo creo que la ceremonia.